Empezamos la segunda mesa. Es en castellano, sí. Que aquí en esta segunda mesa vamos a abordar el tema de la nube y también Big Data, es decir, un poco otras palabras o otros eslogans que están de moda, entre comillas. Es decir, porque hablamos de Big Data y nos podemos preguntar ¿y qué demonio es esto del Big Data? En realidad no es más que muchos datos, o sea, y lo mismo con la nube. Y esto lo digo porque mi impresión, yo soy, bueno, me llamo Laura Tremosa y soy ingeniera industrial, pero durante la gran parte de mi desarrollo profesional ha sido en la prensa técnica. Entonces, como soy vieja, tengo la suerte de que tengo una perspectiva importante, sobre todo de la evolución de todo lo que entendemos como automatización industrial. O sea, esta mañana hablaba Xavier Pi de las distintas revoluciones industriales. Bueno, claro, hay muchas opiniones, ¿no? O sea, quiero decir que puede ser que ahora estemos en la tercera, en la cuarta, incluso hay quien dice que estamos en la quinta. Quizá hay un abuso de la palabra revolución. Pero, en todo caso, lo que sí es verdad es que yo podría decir que he sido testigo de el cambio tecnológico que se produce a partir de, sobre todo, de lo que podríamos llamar la informática industrial, la introducción de la informática en las plantas industriales. Que esto quizá habría que ubicarlo a los principios, yo pienso que sobre los años 70, o sobre mediados de la década de los 70, etc. Entonces, yo recuerdo muy bien, y es una experiencia vivida, digamos, la revolución que supuso en el mundo de las máquinas, en el mundo de la fabricación discreta, la aparición del control numérico. Eso fue un auténtico cambio tecnológico clarísimo, ¿no? Pasar de un torno automático clásico a un torno de control numérico, pues significaba un cambio profesional, etcétera, etcétera. Y lo fue también más para la industria de proceso la aparición de los PLCs y los autómatas programables, bueno, que son la misma cosa, ¿no? Que también aquí hay nacionalidades. O sea, los autómatas programables, diríamos que la paternidad es de Schneider y los PLCs, que son lo mismo, por decirlo así, la paternidad es de Rockwell, pero son nombres diferentes, cosa que en mi experiencia de tantos años, lo de las modas y de los nombres no es solo de otros sectores que parecen menos serios, sino que también en la industria se crean modas y conceptos a partir de nombres que a veces son comerciales. Bueno, entonces, después de la introducción de la informática industrial, entra en las plantas industriales, yo diría que ya a finales de los 70 ya intuimos todos lo que le llamábamos CIM, Computer Integrated Manufacturing. Es decir, ya estábamos entusiasmados porque decíamos, bueno, muy bien, por un lado se conecta, hay toda la conexión horizontal de la planta, pero ya también pues podemos empalmar con los servicios de gestión, no solo de gestión de la producción, sino de gestión de la empresa. ¿Qué pasaba? Que incluso es curioso cómo desapareció CIM, hablamos todos de CIM, hubo el centro CIM, se habló mucho, pero en gran parte desapareció, y desapareció de la vida real. Y cuando digo la vida real, quiero decir la vida de las plantas industriales, porque me parece que hay una vida que no es del todo real, que es la de los que escribimos
de departamentos de I+D, etcétera, y después hay la vida real, que es la que pasa en la planta industrial. Entonces desapareció lo del CIM, pero era simplemente porque no teníamos las herramientas informáticas posibles, es decir, se intuía claramente lo que era posible, pero otra cosa es tener las herramientas para hacerlo. Y esto lo digo porque, en definitiva, en cuanto aparecen la cosa evoluciona, se empieza a hablar del control distribuido, de sistemas de control distribuido, se empieza a hablar de sensores inteligentes y se empieza a hablar de comunicaciones industriales y, sobre todo, de estándares en comunicaciones industriales. Bueno, esto es Industria 4.0. Es decir, en realidad, puesto en la práctica, sería Industria 4.0. Y cuando digo lo de sensores inteligentes es porque también cuando hablamos del Internet de las cosas, bueno, en realidad estamos hablando de sensores inteligentes y comunicaciones. Y por lo tanto, no es que quiero decir, que me parece que es importante tener en cuenta que no es exactamente, desde mi punto de vista, una nueva revolución industrial la que estamos tratando ahora, sino una nueva forma de aplicar tecnologías ya conocidas, que quizás sí que puedan derivar en una revolución industrial. Bueno, yo, pensando en la nube, una de las cosas que me preocupa es si un director de planta, y me gustaría si lo hay entre vosotros, si un responsable de una planta industrial realmente está dispuesto a que todos los datos que salen de los sensores, de sus sistemas, todo vaya a la nube, sea absoluta transparencia sobre la planta industrial, sin que y por lo tanto de la que de algún modo pierde un control. Me gustaría saber exactamente si este es una visión que no da un poco de miedo que le salgan, además que los datos proceden de muy distintas procedencias y además no están contextualizados. Y por otro lado, y acabo, me gustaría también comentar que pudiéramos comentar un poco sobre. Yo recuerdo que durante años el departamento de tecnología de la información, es decir, el departamento informático, lo que se llamaba el centro de cálculo, los de la bata blanca decían en las fábricas cuando hablaban de estos, y el departamento de producción, los técnicos en producción y tal, había un cierto divorcio, un cierto, claro, los informáticos, claro, la informática acepta todo y si se cuelga no pasa nada, pero yo tengo una producción en marcha y puedo perder mucho dinero, etcétera. También me gustaría que lo comentáramos un poco. Supongo que aquí hay personas más de la línea de informática y otros más de producción, y me pregunto un poco si con toda esta introducción nueva en la industria, si al final no vienen a confluir unos técnicos y otros, es decir, si se rompe el divorcio. Y no digo nada más, preguntas hay muchas y ya las podrán salir después. Y paso la palabra tenemos 4 personas en la mesa, 2 que son más, digamos, ligados al I+D y a estrategias para potenciar los cambios industriales. Son Daniel Marco y Joan Mas, que son Daniel Marco está es director de Smart Catalonia, y Joan Mas, que ahora me parece que es el director de la división digital, ¿no? del centro tecnológico Eurecat,
que es un centro en el que confluyeron varios centros que había hace un par de años, me parece que se hizo esta estrategia. Y luego tenemos dos personas mucho más ligadas a la empresa. No quiero decir que los otros dos no lo estén, pero quiero decir que como ya pertenecen a empresas y además algunos de ellos, tanto Agustín Fragoso como Miquel Carbó, se han movido en diversas empresas, es decir, que conocen un poco más el mundo, cómo ha ido evolucionando. Agustín Fragoso está en Schneider Electric, ha ocupado muchos distintos, y ahora me parece que es el responsable de marketing de automatización, ¿no? O algo así. Y Miquel Carbó es la otra ala, es un senior consultant de SAP, de la prepotente SAP. Entonces... Zasca. Gracias por la invitación. Y ya sin más paso la palabra. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos y todas. Gracias a la organización por invitarnos a explicar un poco nuestro punto de vista. Yo miraré inicialmente de hacer un poco de enlace entre lo que es la misa anterior, que iba sobre el modelo, ¿no?, de Industria 4.0, para acabar más la parte centrada de la propia mesa, que es el entorno de Big Data. Y desde una perspectiva, yo vengo del área digital, ¿no?, del Gobierno de la Generalitat, pues esta visión del mundo de Internet que estamos mirando de aportar al modelo de Industria 4.0 en Cataluña. Empezaré con la famosa transparencia. Es una transparencia que en todos los encuentros que se realizan en Europa sobre la Industria 4.0 aparece, y viene del modelo alemán, en el que ya se ha explicado anteriormente. Acabamos, como sabéis, ¿no?, en el modelo en el que los Cyber Physical Systems, o lo que pasamos de lo que sería la automatización a la automatización inteligente. Aquí el concepto de aplicación de la Smart Industry o de las tecnologías Smart en la propia automatización. Pues como nosotros en el mundo digital tampoco no queremos ser menos, pues hemos hecho también la misma transparencia en el mundo digital, que también podemos hablar de 4 olas de Internet. Algunos dirán que ha habido 3, otros dirán que ha habido 5, estamos igual que en el entorno, pero sí que claramente se ve que el tiempo se reduce en un dígito lo que sería el desarrollo. Estamos hablando aquí de 30 años y cuando nosotros hablábamos de 200, 300 años. Y pasamos también de una complejidad cada vez mayor en la conectividad de los servicios. Iniciamos la web 1.0, la web de los contenidos, ¿no?, accedíamos a información de manera conjunta, y pasamos después a la web 2.0, la web de los servicios, la web de las transacciones, la web donde las empresas interaccionaban entre ellas y con los usuarios. Una web que generó todo un concepto, especialmente en la parte de gestión. Después entró la movilidad, las redes sociales, y pasamos de una red de los servicios a la red de las personas, donde las personas interactuaban entre ellos, interactuaban también con las empresas, y aparecen también la propia generación, ¿no?, de contenidos digitales por parte de estas personas. Es un mundo de la web 3.0 que se comenta. Ahora entramos en la web 4.0. El nombre es un poco para asociarlo a la industria 4.0, pero es la Internet de las cosas, es la Internet inteligente, es la Internet del Big Data, es una Internet donde también se habla de la Internet of Everything, ¿no?, donde personas, cosas e incluso asistentes, ¿no?, robots digitales podrán hablar entre ellos y podrán desarrollar todo un nuevo modelo de servicios, de interacciones, etcétera, etcétera. Vemos clave, ¿no?, una evolución también similar, diferente en el tiempo, pero donde la tecnología lo que hace es ir mejorando de una manera exponencial y de manera aditiva. Comentábamos anteriormente aquí, en cada fase se han ido incorporando tecnologías, ¿no? El mobile continuará estando, el cloud que ha propiciado el Internet of Things también continuará estando. Todo se va añadiendo a un modelo conjunto.
Establecemos ahora lo que se ha hablado también ciertamente en diferentes entornos, la convergencia de dos mundos, ¿no? Me ha gustado mucho y por eso también nosotros abogamos por este modelo, ¿no? De compaginar el modelo europeo de desarrollo industrial a partir de la automatización con el modelo americano de la transformación digital de Internet, ¿no? Por eso el concepto de Industrial Internet, o de unir el mundo industrial, de las tecnologías de la operación, de la bata azul, de la seguridad, del control, con el mundo de Internet, ¿no? El mundo IT, el de la bata blanca o de la americana y la corbata, el mundo de innovación revolucionaria en muchos aspectos, el mundo de los usuarios, ¿no? Unir estos dos mundos es realmente donde entendemos nosotros que ha de haber este nuevo modelo de reconversión industrial, de potenciación industrial y también un nuevo modelo de Internet, el nuevo modelo de que realmente la transformación digital de Internet llegue al conjunto de la economía, ¿no? Como en muchos otros ámbitos sociales se está produciendo. Y entonces esto nos abre un abanico de tecnologías múltiples y diversas que también se han ido comentando, ¿no? Internet of Things, Big Data, inteligencia artificial, son algunos que se han comentado, pero también toda la parte de realidad virtual o realidad aumentada, donde en planificación de plantas podemos visualizar antes de que pasen las cosas como si estuvieran produciendo. Los Cyber Physical Systems que se han comentado, pero también los propios operarios con los wearables o los robots inteligentes que pueden abordar diferentes funciones dentro de una planta, de diferentes modelos productivos. Drones y algunos más conocidos, ¿no? que en el mundo de Internet, como el mobile, el cloud, la ciberseguridad, que al final hablaremos, o el 3D printing. Estas son algunas de las tecnologías. Hay más y vendrán más, algunas más maduras, otras que todo llevando muchos años están en proceso de eclosión, pero que hemos de tener en cuenta de manera conjunta a la hora de abordar lo que es un modelo de transformación industrial con la tecnología. Desde el Gobierno de la Generalitat, para contemplar toda esta transformación digital a través de las tecnologías Smart, desarrollamos en marcha lo que se llama la estrategia SmartCat, la estrategia Smart Catalonia, que se centra inicialmente en lo que es la incorporación de tecnologías Smart en ámbitos como las ciudades, las Smart Cities que conocéis, el propio país, el Smart Region, pero también dentro del propio gobierno, en los servicios digitales, en la visión del ciudadano dentro de todo este ecosistema, pero especialmente un ámbito fundamental que estamos desarrollando es en el ámbito industrial, en el ámbito económico en términos generales, pero en el ámbito industrial en particular. Y nombrar los dos, tenemos poco tiempo, nombrar los dos proyectos específicos que desarrollamos en este entorno. El primero es la Anella Industrial 4.0. La Anella Industrial 4.0 es un proyecto desarrollado conjuntamente por dos centros tecnológicos, Eurecat, que más en representación, y 2CAT, que sería el Centro Tecnológico de Internet. Unimos el mundo de Internet con el mundo industrial, ámbitos en el ámbito tecnológico. Y lo que busca precisamente es desarrollar una plataforma de servicios que actúe como entorno colaborativo donde sectores industriales puedan acceder a estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, desde la conceptualización de las plataformas, el mundo de Internet está basado en plataformas, servicios en el cloud, servicios seguros, acceso a diferentes entornos computacionales, pero también a través de la composición de servicios proveídos por empresas tecnológicas. Lo que desarrollaremos, está un proceso desarrollado durante este año 2016, es un marketplace para el sector industrial en entornos seguros y dirigido exclusivamente a los sectores empresariales, con estos requerimientos que en algunos casos difieren de lo que el mundo de Internet está acostumbrado. Otro proyecto a comentaros es el Centro de Excelencia en Big Data. En este caso lo desarrollamos en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, también con Eurecat, y un conjunto de empresas, Oracle inicialmente, pero se han incorporado diversas empresas de nicho catalanas, en las que quizás Joan nos podrá
detallar un poco más, pero lo que buscamos aquí es precisamente desarrollar toda esta cultura del Big Data, bajar las barreras a los sectores empresariales y al mundo de la administración de desconocimiento de las potencialidades, cómo calcular el ROI, por dónde empezar, cómo capacitar a los expertos, cómo acceder a este tipo de tecnología, ¿no? A través de diversas actividades de sensibilización, de formación, pero sobre todo de disponer de un entorno de innovación y tecnología y expertos adecuados. Hemos creado un centro de innovación asociado al Big Data, donde las empresas catalanas pueden aproximarse para adentrarse en todo el mundo del Big Data. Como os he comentado, Joan os podrá explicar más detalles. Yo, por mi parte, nada más. Después entraremos en el debate en los temas que se han comentado. A modo de conclusión, por nuestra parte, el mundo de Internet ha aportado muchas transformaciones en la sociedad. Evidentemente, en el mundo de la industria, la mayor parte están por llegar, y unir los conocimientos, las capacidades de los profesionales y las empresas del mundo industrial con los profesionales y las experiencias del mundo de Internet realmente nos dará un salto a nuestra industria, a nuestra economía, tanto por la parte industrial como por la parte tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Buenos días y gracias de nuevo también por darnos la oportunidad de presentar Eurecat al Colegio de Ingenieros. Yo no voy a presentar la famosa diapositiva con el salto desde Industria 1.0 a 4.0, pero sí que os voy a dar unas par de pinceladas breves de lo que es Eurecat, porque probablemente quizá, aunque ya llevamos unos meses de vida, quizá no es conocido todavía por todo el ecosistema. Como se ha mencionado, Eurecat es el fruto de la fusión de 5 centros tecnológicos preexistentes. Empezamos a operar como centro unificado a partir de mayo del 2015, por lo tanto, como organización, unida, somos relativamente jóvenes, pero heredamos la experiencia, el background y los ámbitos de conocimiento tecnológicos de los centros que se han fusionado y que en concreto son ASCAM, CETEMSA, ubicado en Mataró, Barcelona Media y Barcelona Digital, junto también con el Centro Tecnológico de Manresa. Entonces, como centro tecnológico, nuestra misión es hacer de puente entre el mundo universitario, el mundo que genera un conocimiento en base a una investigación, más fundamental, y el mundo de la empresa cuyo principal objetivo es generar valor, generar negocio, pero que en muchos casos, y en el que nos ocupa de forma singular, la aplicación de la tecnología, la aplicación del conocimiento de base tecnológico puede ayudar y ayuda y debe ayudar a crear este valor. Y en ese punto intermedio es donde podemos encontrar un centro tecnológico como Eurecat, cuya vocación precisamente es esta, ¿no? Generar un conocimiento muy aplicado, un desarrollo tecnológico que pueda tener su visión, su aplicación, su impacto en el mundo industrial. Cifras muy rápidas. La previsión de negocio para 2016 es de 60 millones, somos 450 profesionales y estamos involucrados en muchos proyectos de R+D, más de 150. Muchos de ellos son internacionales, son proyectos que están utilizando fondos del H2020 o del FP7, otro tipo de fondos, pero también tenemos muchos proyectos, y esta es nuestra vocación, directamente con la industria, y el hecho es que Eurecat tiene una cartera de clientes bastante amplia. Aquí podéis tener una muestra. Clientes industriales, clientes en el ámbito de los servicios, en el ámbito financiero, por supuesto las administraciones públicas. Ahí es donde Eurecat quiere estar presente y quiere incidir. Como responsable del área digital de Eurecat, simplemente indicaros
que como centro tecnológico somos herederos de estos centros tecnológicos preexistentes y cuya foco de actividad estaba orientado en dos grandes áreas. Un área que podríamos llamar industrial, y por tanto incorporando toda una serie de especialidades muy directamente relacionadas con el mundo de la producción, con el mundo de la fabricación, desde materiales, tecnologías asociadas con distintos tipos de materiales, plásticos, composites, metálicos, tecnologías de desarrollo de producto industrial, o tecnologías de simulación, robótica, etcétera. Y el mundo, esta era una rama, digamos, y la otra rama procedente o que hereda las características y las experiencias de los centros digitales que han conformado Eurecat. Como decía, como responsable de esta rama de Eurecat, pues creo que esta diapositiva resume bastante bien cuál es nuestro objetivo. Y para entenderla bien, pues hay que empezar desde abajo hacia arriba, y podemos decir que en Eurecat una del core de las tecnologías digitales está basado en el análisis de datos y la extracción de información a partir de estos datos para luego poderlo aplicar a distintos aspectos, ¿no? Nosotros trabajamos con datos provenientes de diferentes, múltiples fuentes, de ahí esto es una cosa evidentemente relacionada con el concepto Big Data, tratamiento de datos de naturaleza distinta, de características distintas, ser capaces de analizarlos, captarlos, analizarlos, combinarlos y extraer información. Como decía, pues nuestras fuentes de datos pueden ser las máquinas conectadas, los sensores, los wearables, los dispositivos móviles, datos que provienen de las redes sociales, y a partir de ahí pues somos capaces de desarrollar toda una serie de tecnologías pues de extracción de datos, de minería de datos, aplicar también tecnologías de Big Data a partir pues de los Hadoops y demás. No voy a entrar en las particularidades técnicas. El objetivo, como digo, es extraer información, y además esa información la podemos presentar, la podemos enseñar de una manera visual y de una manera entendible con las interfaces de usuario especialmente dedicadas. Esta información la podemos utilizar en diferentes ámbitos mediante la implementación de sistemas inteligentes. Sería el equivalente a los Cyber Physical Systems, digamos, que están en la literatura y en las referencias de la industria 4.0, y esto lo aplicamos a distintos sectores, desde la salud hasta sectores pues, de energía y recursos, y evidentemente los sectores industriales. Desde un punto de vista, digamos, de offering de Eurecat, creemos que tenemos estas tres grandes áreas. Por una parte, como decía, el core tecnológico, que incluye todo el ámbito o todas las disciplinas asociadas con el mundo del análisis de datos, y por lo tanto pues tenemos data scientists especializados en las diferentes tecnologías, inteligencia artificial, aprendizaje automático, recomendadores, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías las tenemos en nuestro core tecnológico, y además damos soluciones a diferentes sectores de negocio, como comentaba, pues el sector del iHealth, el sector de la industria, el sector de los recursos finitos, etcétera, etcétera. Y tenemos también competencias transversales que creo que pueden ser bastante importantes, bastante relevantes en el mundo de la industria 4.0, y entre ellas quisiera destacar nuestras competencias en el ámbito de la seguridad. Tradicionalmente nosotros como Eurecat hemos estado trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, quizá bastante focalizado a servicios o aplicaciones en el mundo financiero, banca, seguros y demás, y muy focalizado pues a temas, pues eso, de lo que suele aparecer bastante a menudo en la prensa, pues problemas relacionados con ataques informáticos y demás. En estos momentos estamos aplicando estas tecnologías, las estamos derivando hacia el mundo de la seguridad industrial, el mundo de la seguridad en el entorno de Internet de las cosas, en el entorno de la seguridad industrial e industria 4.0.
de alguna manera estamos viendo cómo los desarrollos que hemos hecho aplicados para el mundo financiero se pueden adaptar al mundo industrial. Por ejemplo, hemos estado desarrollando un centro de inteligencia en cibercrimen, pues que es capaz de analizar diferentes fuentes de malware que puede haber. Y a partir de ahí pues identificar riesgos, generar alarmas, identificar vulnerabilidades, ver cómo esto puede trasladarse desde el mundo industrial, desde el mundo de las finanzas al mundo industrial. Tenemos también aplicaciones que las hemos utilizado para hacer análisis forenses en el sector financiero y creemos que esto también se puede aplicar al sector industrial o por ejemplo, herramientas para hacer un tracking de eventos de riesgo, de eventos de ataques físicos, pues hacer un tracking para que esto se pueda identificar y se puedan tomar las medidas específicas para poderlos abordar, para poderlos parar. Estamos pues organizados con estas áreas industriales, con estas áreas tecnológicas. Las digamos más grandes son las que a nuestro entender tienen un impacto mucho más amplio en el mundo de la industria 4.0, pero después también tenemos algunas otras aplicaciones como pueden ser pues un área dedicada a temas de multimedia o el área de e-health y demás. Intentando dar una pincelada muy rápida, tenemos un grupo especializado en la definición de los Smart Cyber Physical Systems, una unidad que denominamos Smart Management Systems. Aquí es donde se concentra todo el core, las competencias, digamos, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la semantic web, en el mundo de las optimizaciones o algoritmos para optimización, y a partir de aquí trabajamos generamos diferentes tipos de producto y trabajamos para diferentes sectores. Esto conforma pues la base de los Cyber Physical Systems. Y en cuanto al Big Data COE, simplemente añadir hacer un pequeño añadido a las palabras de Dani Marco. Efectivamente, el objetivo del Big Data COE es evangelizar, especialmente focalizándonos en las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, de nuestro ecosistema, y evangelizar sobre las potenciales ventajas que puede ofrecer todas las tecnologías asociadas con el Big Data, que en el fondo son tecnologías asociadas con Data Analytics y extracción de la información, para cada una de las empresas. Y nuestra aproximación desde el Big Data COE, digamos, es de acompañar a las empresas. Nuestro gran objetivo es poder hablar con las empresas a nivel individual, poder entender sus problemas y a partir de ahí pues poder aplicar nuestros conocimientos con nuestros equipos especializados para poder diseñar alguna solución a medida para los mismos. Hicimos un evento de difusión en octubre, quizá alguno de vosotros asistió al mismo, tuvo una repercusión bastante importante y la verdad es que estamos bastante satisfechos de la respuesta que hemos tenido, porque a partir de entonces, a lo largo pues, del último trimestre de 2015, muchas empresas se nos han aproximado y estamos ya trabajando en algunos casos concretos para ver cómo se puede implementar estas soluciones. Y creo que he consumido los 10 minutos que tengo asignados y por mi parte nada más, muchas gracias, y luego pues si hay más preguntas estaremos encantados. Bueno, ahora pasamos a la visión o la perspectiva vista desde empresas de suministradoras de tecnología. En primer lugar, Agustín. Hola, buenos días a todos. Yo soy Agustín Fragoso de Schneider Electric. Dar las gracias a Automática Instrumentación por darnos la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Al principio, cuando me lo comentó Xavier Pi, hombre, de las dos mesas redondas,
claro, la industria 4.0 también puede parecer, ¿no?, que encajaríamos una empresa como Schneider Electric. Pero también es importante tener la oportunidad de participar en la de Big Data y computación en la nube, puesto que es hacia allí, hacia donde gran parte de los esfuerzos de investigación y desarrollo de Schneider Electric se están dirigiendo actualmente, y miraré de daros algunos ejemplos para que veáis en qué línea nos estamos moviendo, ¿vale? De hecho, para Schneider Electric todo el mundo de Internet de las cosas, ¿vale?, pues bueno, tiene la parte de los dispositivos inteligentes, pero el componente de qué se hace con esos datos, por tanto, computación en la nube, gestión de datos, pues es igualmente importante, ¿vale? Lo que no nos piden los clientes, ¿vale?, es que les montemos un Internet de las cosas, ¿vale? Digamos que las problemáticas en el mundo industrial siguen siendo las de siempre. Es decir, un cliente tiene un problema, ¿vale? Entonces lo que nos piden es que les resolvamos un problema. Lo que permite el nuevo mundo de Internet de las cosas es poder resolver estos problemas de nuevas formas o resolver otros que estaban pendientes de resolución, ¿vale? Esto, digamos que nosotros como empresa lo hacemos a través de la innovación que nos permite esta nueva tecnología, pero siempre teniendo en cuenta que hay que aportar un valor, ¿vale?, al cliente, porque en la medida que nosotros aportemos un valor, es decir, seamos capaces de resolver un problema al cliente y un problema que el cliente considere lo suficientemente importante como para pagar para que se lo resuelvan, pues ahí es donde se puede medir el valor de la solución que aportamos, ¿vale? Y por otro lado, este tipo de soluciones somos conscientes de que no las podemos abordar por nuestra cuenta y es necesario establecer partenariados, ¿vale? Hoy en día yo no creo que haya ninguna compañía en el mundo capaz de abordar por sí sola una solución IoT, hablando de IoT en general, ¿vale? Porque está la diversidad de tecnología y la de, digamos, componentes, ¿vale?, que hay que interrelacionar, que es necesario establecer partenariados tecnológicos, ¿vale? Entonces, desde Schneider hemos propuesto 4 líneas, ¿vale?, de aportación de valor en el mundo de Internet de las cosas. Uno es la eficiencia energética, ¿vale?, que aunque es un tema que ya haya pasado de moda, ¿no?, antes se hablaba de la eficiencia energética y tal, y ahora pues parece que menos, pero para nosotros sigue siendo un eje fundamental, ¿vale?, y lo seguirá siendo en el futuro por los retos a los que se enfrenta, digamos, el mundo con los países emergentes y las tendencias de mayor urbanización, o sea, más gente viviendo en las ciudades, mayor industrialización para poder abastecer a la población, y la digitalización, ¿no?, digamos, del mundo, de las empresas y de las personas, ¿vale? Por tanto, la eficiencia energética es un punto importante. La disponibilidad de activos, ¿vale?, sacar máximo rendimiento de los activos. La rentabilidad de las operaciones, ¿vale?, porque al fin y al cabo una fábrica no deja de ser una operación que tiene que ser rentable. Y de cara a las personas, pues seguridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Y todo esto conseguirlo a través de conectividad y contexto, ¿vale? Tenemos que ser capaces de poner en el contexto de cada cliente en particular qué significa para él mayor eficiencia energética o activos más disponibles o información, digamos, de forma inmediata. Entonces esto, la idea es hacerlo a través de 2 grandes líneas. Por un lado, establecer relaciones con clientes, ¿vale? Es importante entender bien la problemática de los clientes. Recordemos que se trata de solucionar problemas, no de instalar tecnología porque mola, ¿no?, porque ahora está todo muy de moda, sino para resolver problemas. Por lo tanto, ¿qué problemas hay que resolver? Y segundo, ¿qué portafolio de soluciones podemos aportar, ¿vale?, para resolver esos problemas? Y en esa línea ha ido, digamos, el crecimiento de la empresa Schneider Electric. Sobre todo en los últimos años ha habido muchas adquisiciones, ¿no?, en el área tecnológica para dotarse de las capacidades para resolver esos problemas digamos, en la época actual del IoT, ¿vale? Yo mismo, por ejemplo, pues vengo proveniente de la adquisición de AEG Modicon, ¿vale?, que era una empresa del mundo de la automatización industrial, pues a finales del siglo XX, que dicho así, pues parece como el Jurásico, ¿no?, pero no hace tanto, ¿no?, realmente. Y a partir de ahí, pues bueno, se han ido añadiendo otras empresas
la última de las cuales, pues así a nivel industrial, fue el grupo Invensys, ¿no?, el año pasado, que con marcas como Foxboro o Wonderware pues han potenciado mucho nuestro portafolio de soluciones de automatización, ¿vale? Bien, esto nos permite, conociendo al cliente y con un portafolio amplio, desarrollar experiencia en sectores verticales, ¿no?, y poder aportar soluciones, pues, sector petroquímico, en el minero, siderurgia, agroalimentario, aguas, residencial, compañías eléctricas, fabricantes de maquinaria, ¿vale? Y bueno, para ello, digamos que ahora nos encontramos con la posibilidad de abordar los problemas de los clientes desde una perspectiva que, bueno, para entendernos, y en el foro en el que estamos, pues diré que es Internet of Things, ¿vale? Para el cual, pues bueno, hay una serie de entidades como el Industrial Internet Consortium, del cual Schneider Electric es parte, ¿no?, donde pues promueve un tipo de soluciones basadas, como veis, en una serie de dispositivos pues más o menos inteligentes, digamos, que forman parte del borde, por decirlo así, de la arquitectura. Una plataforma, ¿vale?, que hace la gestión de todos los datos recogidos de los dispositivos, que es susceptible de, normalmente, pues alojarse en una nube, ¿vale? Y luego la conexión con aplicaciones de negocio, pues a través de APIs o similar, que es de donde pues realmente sacaremos partido a todo este tratamiento de datos y de información que nos permite Internet of Things, ¿vale? Traducido a nuestro, digamos, a la solución, digamos, o a la implementación que de esto está haciendo Schneider Electric, pues se ha desarrollado una plataforma de servicios digitales que, con una serie de capacidades, ¿no?, como veis aquí, de conectividad con dispositivos, con almacenamiento de datos, organización de esos datos, análisis de los mismos y luego con la posibilidad de servirlos, ya sea a dispositivos móviles, ¿vale?, de forma cibersegura. Y en nuestro caso, pues está albergado, ¿no?, o está, digamos, desarrollado sobre un proveedor, ¿vale?, de servicios en la nube, que en nuestro caso es Microsoft Azure, ¿vale? Pero lo importante no es que la tecnología subyacente pues sea Microsoft Azure o Amazon Web Services. Lo importante es, con esta plataforma, qué clase de problemas podemos solucionar. Por ejemplo, ¿cómo puede un fabricante aumentar la utilización de su maquinaria y su capacidad productiva sin tener que gastar más? Bueno, pues para eso existe la posibilidad de, como es el caso de un cliente en Bélgica, utilizar, en este caso, plataforma de software Wonderware para gestionar mejor las operaciones y reducir un 50% los tiempos de parada, ¿vale? Este era un problema y esta era la solución. Wonderware, pues bueno, está desarrollando algunas líneas, ¿vale?, basadas en la nube, como Wonderware Online, para soluciones, por ejemplo, de tratamiento de datos históricos, ¿vale?, por ejemplo. Otro caso, en una red de distribución de aguas, ¿cómo se pueden identificar las fugas, ¿no? Las fugas son una fuente de pérdida de agua pues bastante importante, ¿no?, en muchas redes de agua. Bueno, pues aquí, combinando sistemas de telemetría, que serían las cosas, que hemos dicho en el esquema global, con un modelo hidráulico y todos, digamos, unos algoritmos analíticos, ¿vale?, que sí que están alojados en este caso en nube privada, ¿vale?, para el cliente East Anglian, pues se ha podido reducir en un 30% el número de fugas que tenía este cliente cada año, ¿vale?, y por tanto reducir mucho las pérdidas de agua potable. Otro ejemplo, ¿cómo se pueden anticipar los fenómenos meteorológicos que me pueden afectar a las operaciones? ¿Vale? Por ejemplo, esto se lo puede preguntar pues empresas de transporte, compañías energéticas o empresas organizadoras, por ejemplo, de eventos deportivos, como es el caso de una empresa de Boston. También en agricultura, en Estados Unidos, se utiliza mucho, ¿vale?
Normalmente no pensamos en Schneider Electric cuando hablamos de servicios de predicción meteorológica, pero este es uno de los servicios que fue inicialmente ya concebido para funcionar como servicio alojado en la nube y para, digamos, entregar resultados a dispositivos móviles en los clientes, ¿vale? Esto es una empresa americana que vino con la adquisición de Telven, que, bueno, no sé si conocéis la empresa Telven, era del grupo Abengoa anteriormente. Y bueno, hoy en día se proporcionan servicios de predicción meteorológica súper precisos, ¿vale?, de alta precisión, para empresas cuyas operaciones dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo puedo gestionar la calibración de mis equipos, ¿vale?, y los certificados de estos elementos de medida, ¿vale? En el caso nuestro tenemos la empresa Eurotherm, que utiliza ya certificados digitales, ¿vale?, de la calibración de equipos, y automáticamente se suben a la nube para que estén disponibles para los clientes que los quieran consultar, ¿vale? Otro ejemplo de esta utilización. ¿Cómo gestionar la demanda de pico? Sobre todo para empresas eléctricas que hoy en día, o cada vez más, se van a ver en la necesidad de gestionar demanda en una red eléctrica en la que haya, pues, productores y consumidores, ¿vale?, con las nuevas energías renovables, vehículos eléctricos, pues, bueno, más a futuro, pero que, bueno, que son problemas que tienen que empezar a pensar. Bueno, existe, en nuestro caso, un termostato conectado a la plataforma digital de servicios, que lo que permite es recoger información de una vivienda, ¿vale?, de cómo funciona. En función de estos datos recogidos, poder recomendar cuál sería la forma de funcionar más eficiente, e incluso permite al usuario, ¿vale?, al usuario a nivel doméstico, acogerse a planes de microinterrumpibilidad, ¿vale?, de tal manera que, bueno, de cara a la empresa eléctrica pueda permitirle gestionar mucho mejor los picos de demanda y al usuario, pues bueno, aparte de gestionar mejor su propio consumo eléctrico, pues tener esa posibilidad, ¿no?, de estar en programas de demand response, que económicamente le puede suponer un beneficio, ¿vale? Esto a nivel doméstico. Como he dicho anteriormente, todo esto, pues, es para nosotros fundamental contar con la colaboración de partners, tanto tecnológicos, ¿vale?, como los que veis aquí, pues Microsoft, Intel, IBM, Cisco, con instituciones, ¿vale?, que están promoviendo estándares, porque uno de los temas, ¿no?, cuando hablamos de Internet of Things es, bueno, cómo garantizamos la interoperabilidad, ¿vale?, entre tantos dispositivos de tantos fabricantes. Pues bueno, los estándares, ¿no?, juegan un papel tanto a nivel de conectividad como de seguridad, y por lo tanto, pues somos miembros de varios consorcios. Y por último, pues bueno, colaboración con entidades educativas, pues para apoyar, digamos, nuestros esfuerzos en I+D, ¿vale? Y por último, bueno, a la hora de implementar este tipo de soluciones, nuestra propuesta, ¿vale?, más allá de que, bueno, que nos guste la tecnología y que tendemos, ¿no?, a encandilarnos un poco con lo que es la aplicación de tecnologías, pues lo primero es ver qué problema hay que resolver, ¿vale?, y definir qué objetivos queremos cubrir, siendo lo más realista posible, ¿vale? En segundo lugar, diseñar la solución, con la parte de tecnología de operaciones y tecnología informática necesaria, ¿vale? Aquí hemos hablado de convergencia y IoT, pues bueno, se tiene que producir o va a haber una convergencia, pues dependerá del problema que haya que resolver, ¿no? Si lo exige el problema y es rentable económicamente, pues se hará, ¿vale? Entonces, esta sería la segunda fase. La tercera fase sería implementarlo y probar, ¿no?, en la medida en la que a ver si obtenemos los resultados esperados. Y, por último, ver que realmente este proyecto funciona y, en ese caso afirmativo, pues escalar la solución, hacerla extensiva a otros ámbitos o a una mayor escala, ¿vale? Y, en principio, pues esto es lo que os quería comentar. Gracias. Bueno, finalmente, quiero hacer me dejas hacer un paréntesis. He dicho la prepotente Sara. En realidad ha sido un
un lapsus dentro de eso que decía todo. Yo quería decir la omnipresente. Bueno, muchas gracias. Realmente, hará unos ya más de 10 años estuve en un cliente cuando en SAP estaba yo de consultor, o sea, implementando la herramienta, y era el kick-off, empezaba el proyecto, ¿no? Y entonces el producto se llamaba, el RP le llamaban R3, no sé si alguno de ustedes lo conocerá. Y entonces lo estaba presentando pues el director de proyecto, que era nuestro sponsor ahí, y decía, bueno, pues ya todos sabéis, SAP R3 lo que significa es resiste, 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 ¿no? Ya venimos ya con unas credenciales bastante claras. Bueno, buenos días. Trabajo en SAP, en un área que es la parte de desarrollo de producto, que es el 50% de la compañía. La compañía tiene unos 75.000 empleados en estos momentos. Y dentro del área de producto tenemos dos subáreas o tres en el fondo. Una es tecnología, que es relativamente nueva porque se nos conoce por hacer software. Y dentro de la categoría de software pues hay los que hacen software independientemente del negocio que haga una compañía, como puede ser pues, la contabilidad o los recursos humanos, y productos más orientados al negocio específico de una empresa, que son soluciones sectoriales o industriales, y estoy en la parte de energía. Y voy a hablar un poco desde la perspectiva de producto, pero de energía, y se complementa mucho con la presentación del anterior ponente, puesto que tenemos casos de uso comunes e incluso interacciones. Por ejemplo, yo recuerdo pues este producto de predicción del clima, pues nosotros nos integramos con él para las renovables. Es decir, si deja de haber viento, pues el equipo de mantenimiento que se está desplazando entre los diferentes parques eólicos, pues se tiene que reorientar hacia donde no hay viento, hacia el mantenimiento. No va a parar una que está funcionando, ¿no? Por ejemplo. Y esto se hace con el software de esta compañía, no lo hacemos nosotros. Este tipo de casos. Y también tecnología, que es algo relativamente nuevo, y explicaremos por qué. Esto es para pasar la slide. Sí, reivindico esta slide, no solamente porque la empresa SAP originalmente es alemana, y porque tampoco conocía el contenido de las presentaciones anteriores, pero nosotros, a diferencia de lo que ha comentado pues la introductora y presentadora del evento, en desarrollo en SAP pues nos lo hemos creído, ¿no? Pondré un caso. Uno de nuestros clientes se llama Iberdrola, pero podría ser Endesa. Tienen una media de unos 9 millones de clientes o contratos. A cada uno de estos clientes, por ley, se le tiene que hacer una lectura al medidor, es decir, a ustedes, por ley, cada 2 meses. Y aún así hay una flexibilidad, puede haber una que sea estimada y otra real, y entonces se estiran. Pero esos son, pues cada 2 meses, 9 millones de registros de consumo que tienen que procesar, ¿no? Validar, etc. La ley obliga a poner contadores inteligentes. Un contador inteligente, por ley, tiene que ofrecer una lectura de un medidor cada 15 minutos. La diferencia, entonces, es que de procesar 9 millones de registros cada 2 meses, se pasa a 56 billones. Es así. Entonces, esto genera pues un volumen de información brutal. No se pueden hacer las cosas de igual manera con esta información, es decir, es un potencial que se tiene que aprovechar, y de ahí surge el Big Data. Es decir, tenemos más calidad de información, podemos inventar nuevas cosas, no solamente mejorarlas, sino inventar nuevas cosas disruptivas. ¿Qué? Bueno, pues hace 10 años o 15 años con Internet, la gente se sentaba a pensar ¿qué podemos hacer con esta infraestructura que sea en Internet? Pues esto está pasando ahora con el Big Data. Pero también hay otro cambio, es decir, ¿cómo se puede digerir desde un punto de vista tecnológico? ¿Con las mismas tecnologías que tenemos ahora? No. Es decir, intentaré ponerlo lo más gráficamente posible. Cada vez que uno de estos datos que viene de un sensor o de un contador, cualquier dato se registra en nuestro sistema, tiene que haber una agujita y hacer una grabación en un disco duro físico. Este volumen de datos no se puede procesar con unas bases de datos ubicadas físicamente en un dispositivo mecánico. Tienen que estar en memoria. Si una base de datos está en memoria, y todos conocen la memoria flash, entonces esto es posible, porque los procesos son más
más viables. Es decir, Big Data significa cambiar las reglas del juego desde la arquitectura de sistemas y tiene que ser en memoria. Y ya hay sistemas en memoria y son los que están probando que se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo Big Data, los análisis, nosotros estamos acostumbrados a hacer queries, escribimos sentencias. En Big Data es diferente. Como estamos trayendo datos no solamente de estos medidores, sino datos de clima, datos de contextualización, historiales de consumos, perfiles, geolocalizamos la información porque la tenemos que ver en su contexto, nosotros ya, el ratón ya no, tenemos que usar la mano, tenemos que hablar al dispositivo. El user interface tiene que cambiar dramáticamente. Y esto no puede ser leyendo físicamente un disco duro. El disco duro existirá siempre como backup, pero nunca como herramienta de proceso. Y también se están redefiniendo pues, las bases de datos. La base de datos relacional tiene los registros horizontales. Y esto es ineficiente, porque las actualizaciones son verticales. Es una regla matemática. Entonces se está redefiniendo toda la tecnología de la cocina. Se está pasando pues, de los buques de madera a los buques de acero. También. Y esto posibilita esta nueva digestión de los datos y, por lo tanto, posibilita una disrupción en la manera de hacer las cosas. Podemos hacer todo más eficientemente, como comenta el anterior ponente, pero este no es el propósito. Hay nuevos procesos, hay nuevas maneras de hacer las cosas y en eso estamos nosotros. Y no intento vender, explico lo que hacemos. Desde un punto de vista de arquitectura, este es el modelo de gestión. Antes ha habido un ponente que ha comentado esta interoperabilidad de los dispositivos, que son las fuentes de datos. Aunque gráficamente sea la nube, ya veremos que esto es para nosotros un poco indiferente. Nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es a lo siguiente. A ver, la gente que conoce las tecnologías de los 90 se dio cuenta de una cosa, que los sistemas de información transaccionales, es decir, hacer un pedido de compras, expedir una nómina, no podían coexistir en el mismo instancia física con los dispositivos o los sistemas de analítica. Es decir, yo transfería los datos de analítica, los cruzaba con otras fuentes de datos y hacía reportes y análisis. ¿Por qué? Por un diseño incluso de las máquinas, es decir, la performance era diferente. Muy bien, en base a estas nuevas tecnologías de memoria, esta duplicación absurda de datos no es necesaria. Es decir, los sistemas transaccionales vuelven a ser la fuente de datos de sistemas operativos. Y si queremos cruzarlos con otros datos, pues bienvenidos sean y los traemos. Es decir, esta imagen que hay aquí de una gran nube, de una gran caja, esa es la idea. Entonces, usted comentaba el tema de los activos, de los activos técnicos de la red. Muy bien, yo tengo un transformador. Y un transformador de alta tensión tiene 20 sensores de media. Temperatura, no sé qué, pim pam. Muy bien, en un lado tengo los datos de los sensores. Y por otro lado tengo el historial que hago de mantenimiento, las recomendaciones, porque no lo junto todo. Y esto es el IT-OT que usted comentaba. Y es esto que ponemos aquí. Es decir, no solamente hacemos converger las plataformas analíticas de los sistemas de información, sino que también traemos todos los datos de los sensores en una sola caja, porque esto es lo que se quiere. Esto es Big Data y esto es el futuro. Las aplicaciones que ya existen siguen leyendo sus tablas y la información existente, pero al tener todos los datos convergidos en una sola plataforma, podemos crear nuevas cosas. Y eso es hacia donde vamos, y esa es la revolución. Comentaba en su el primer ponente, en la introducción, que se hablaba del theme. Bueno, el theme también tiene otra acepción, se llama Common Information Model. Y está sujeto a estándares, hay sí estándares para esto. Muy bien, pues el theme es el futuro de esta plataforma. Es decir, se están definiendo los estándares de interoperabilidad, traer datos tanto de sistemas operacionales, sensores, sistemas de escala de la red, etcétera, junto con datos de sistemas transaccionales. Cuánto cuesta un activo, valor de depreciación, etcétera, para tomar decisiones si lo sustituyo o lo continúo manteniendo en la red, por ejemplo. Entonces, para nosotros estamos entrando en una nueva fase, donde los sistemas actuales de gestión tienen su ciclo de mejora, tienen sus ciclos de mantenimiento y continuarán viviendo pues, el RP de toda la vida, los sistemas analíticos, pero nosotros ya no estamos por esto. Voy a poner un caso ligado con lo de los medidores. Y usted más o menos ha apuntado lo mismo, lo del Demand Side Management. Muy bien.
no sé si sabrán, es bastante común que históricamente los grandes consumidores de electricidad en una red, que son fábricas como la cementera que hay aquí a las afueras de Barcelona, una empresa que hace acero, suelen tener un contrato de lo que se llama interruptibilidad. Es decir, que si la red se desestabiliza, pues les pueden apagar o bajar la potencia para que la red quede compensada, ¿vale? Muy bien, en un mercado liberalizado hacia el cual se tiende en Europa, la inestabilidad de la red se prevé mucho mayor. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque van a empezar a entrar renovables, pero si se va el viento, entonces la energía renovable no está y entonces hay que compensar, ¿no? Y entonces hay muchas empresas que van a ofrecer energía. Muy bien, pues ¿saben un tipo de empresa que está vendiendo y que le está yendo muy bien? Vende capacidad negativa. Es decir, en vez de vender más producción, ¿a usted le falta? Pues yo le vendo. No, ¿a usted le falta? Pues mi gente deja de consumir. Y entonces dirán, bueno, ¿y quién es? Pues hace consorcios y vía remota, pues a las fábricas les quita. No, va por los vecindarios donde están instalados los contadores inteligentes y les dice, ¿quiere usted firmar aquí? Le podemos bajar a veces, pues si hay un pico de demanda, el consumo pues a un 10% para que no se quede sin nevera y tal, pero no puede hacer más, ¿vale? Y lo que genera son clústeres o grandes grupos de lo que se llaman consumidores negativos, ¿no? Que están asociados allí. ¿Qué ocurre? Que cuando esta gente lo vende esta capacidad negativa, pues remotamente en los contadores inteligentes les hace reducir el consumo y luego tiene una conversación económica automáticamente. Y esto solamente se puede hacer con estas estructuras de información, con sistemas que están cerca del tiempo real, porque es un tema de velocidad. No solamente la velocidad de proceso, es la velocidad de interoperabilidad. Y estos son los nuevos negocios, aquí hay apuntados algunos. Otros casos de uso, pues predicción, es decir, los sistemas de mantenimiento de planta, de fábrica, de redes, normalmente son reactivos, es decir, se rompe algo, lo sustituyo, luego tienen unas especificaciones y para no tener parados a la gente que hace mantenimiento, pues el tiempo libre pues van haciendo inspecciones, van haciendo lo que se llama mantenimiento preventivo, pero es en base a ciclos temporales. Si nosotros interconectamos los sensores, extrapolamos los valores, automáticamente podemos predecir algunas roturas y, pues, tal como ha comentado aquí el compañero, pues reducir los tiempos. Y esto tiene un business case clarísimo, clarísimo. Otro ejemplo, si yo tengo esta información y yo soy el fabricante de estas tecnologías, ¿por qué no puedo ofrecer yo el mantenimiento remoto a mis clientes? Y yo remotamente, yo monitorizo sus equipos críticos, yo voy a adelantar cuando estos dejan de operar y voy a ir y se lo reparo por un contrato. Es decir, paso de tener un negocio basado sencillamente en fabricar y vender equipos, a fabricar, vender equipos y ofrecer un servicio añadido. Evidentemente, este cliente puede tener los dispositivos en cualquier lugar del mundo. Pueden ser aerogeneradores, como tenemos algunos clientes, puede ser Caterpillar, que tiene, no sé, tractores y cualquier tipo de camión. Evidentemente ahí se hace necesario capturar los datos en nube, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya es la arquitectura que da cobertura a estos procesos nuevos, que no se pueden hacer sin tratamiento masivo de volúmenes de datos, sin la escalabilidad de los sistemas, sin la velocidad de la interconectividad, ¿no? Que es esta disrupción que se está produciendo ahora, ¿no? Otro ejemplo es la movilidad. Es decir, en este caso es la autoridad del puerto de Hamburgo y lo que necesitan es gestionar todas las entradas y salidas de camiones, trenes, etcétera. Pues tal como han comentado aquí, pues es una plataforma común donde cualquier empresa que ofrece servicios o ofrece mercancías entra allí y el sistema les asesora, les ayuda pues a hacer todos los turnos y todos los repartos en un espacio limitado para ser más eficientes. Una gestión del transporte, evidentemente con automatizaciones, con rendimientos, etcétera. Pero esto sería a nivel de una flota de dispositivos móviles, camiones, trenes, barcos, pero también puede ser a nivel individual. Es decir, el uso de la realidad virtual, las famosas gafas de Google que han desaparecido, pero hay otras que sí que funcionan, por ejemplo Busich, que es acabado en X. Esto permite una mayor movilidad de la persona que va con el tractor, con el toro, en estas grandes superficies,
y puede ser más eficiente en sus tareas de operador logístico. Es otra manera de gestionar la movilidad y estos son prototipos que ya estamos trabajando en ellos y ya están en productivo. También puede ser una plataforma donde se ofrezca software y servicios añadidos de una manera muy sofisticada para empresas que, entre otras cosas, les pueden ayudar a ser competitivos porque decrecen costes y también se mantienen con las últimas actualizaciones de las funcionalidades para ser competitivos. Y esto es un clúster, por ejemplo, que tenemos en común con Siemens para ofrecer plataformas de manufactura. Pero también, por ejemplo, lo tenemos para el tratamiento de datos de la gestión de la medida, ¿no? Con una adquisición que tienen ellos que se llama Emitter. Por lo tanto, entendemos que sí que hay una disrupción, que las plataformas de memoria lo que permiten es abordar nuevos escenarios de gestión, no solamente mejorar los existentes, y que estas mejoras engloban elementos que hasta ahora nosotros lo considerábamos más de películas de ciencia ficción, ¿no? No solamente la velocidad de proceso, es una auténtica revolución en la interfaz de usuario, es decir, aplicaciones que funcionan sin teclado, de análisis y exploración de la información, es decir, grandes paneles donde se interactúa con la mano. Esto no se consigue de otra manera. Integrar estos datos en su contexto gráfico. He hablado del contexto geográfico, pero si es una planta, es decir, lo que se tiene es que hacer converger los diagramas, hechos en sistemas CAD, con los metadatos de información de las listas de materiales de los sistemas transaccionales. Y tienen que estar disponibles para el usuario en tiempo real. Y esto es lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para nuevos escenarios que se están inventando ahora. Por eso mismo, nosotros, era una mención a que si el sistema es en cloud o no. Puede ser en cloud, puede ser on-premise, puede ser un híbrido, puede haber una transición. Puede estar en cloud virtualización de máquinas, puede ser el software. Está todo abierto, es la opción más adecuada en cada momento. No hay limitaciones. Esto no tiene que ser una limitación, al contrario, tiene que ser una ventaja. Cloud tiene ventajas y tiene inconvenientes. La posibilidad de elegir es lo importante. Y luego nuestra aproximación es muy clara. SAP es una empresa que hace software y tenemos limitaciones en conocer cuáles son estos nuevos negocios, cuáles son las posibilidades. Por lo tanto, desde hace años, en base a estas tecnologías, lo que hacemos son planteamientos comunes, lo que llamamos win-win, ¿no? Es decir, hacemos un workshop conjuntamente y un departamento de ingeniería nos expone cuál sería su interés y qué objetivo tiene. Muy bien, nosotros estamos aprendiendo un negocio, estamos aprendiendo una necesidad. Nosotros la traduciremos, la digitalizaremos, la traduciremos en software. Haremos una prueba de concepto. Con un acuerdo de confidencialidad, danos datos reales para probarlo. Hagamos una prueba de concepto. Y a lo mejor pues tienes una aplicación que te puede ayudar en muchas cosas. Y nosotros hemos aprendido un escenario, un nuevo negocio que podemos luego repetir con restricciones y venderlo y comercializarlo. Y esta es nuestra estrategia. Gracias. Bueno, ahora es la hora del debate. Entonces, yo supongo que se han dicho muchas cosas, con lo cual tiene que haber generado bastantes preguntas. No sé, yo quizá para romper el... Bueno, también sería interesante si queréis debatir entre vosotros. Para romper el fuego, pues quizá me interesaría... Yo creo que hemos hablado un poco de seguridad, porque cuando se están exponiendo todas estas aplicaciones, por ejemplo, todas las aplicaciones sobre los contadores y toda la gestión de los consumos, etcétera, claro, da un poco de miedo, ¿no? Porque la entrada de determinados virus pueden cambiar totalmente los resultados. Quiero decir, la seguridad, la ciberseguridad para mí en este momento es una de las piezas clave. Es decir, porque si todo está centrado en la comunicación y vía internet, y pues resulta bastante complicado. Me gustaría si podéis explicar un poco más cómo enfocáis esto. Yo sé que
que se está trabajando bastante en muchas empresas, pero quizá sería interesante comentarlo. ¿Empiezo yo? Sí, más que nada porque yo creo, Sí. solo un paréntesis, que más que nada, si lo pregunto es porque hablando con la industria, la razón que más me han dado, sean industrias más grandes o más pequeñas, sean de manufactura o sean de alimentación, etcétera, la razón más grande para no introducirse en esta o tener grandes reparos es la seguridad. En el sector que estoy yo es cierto, aunque bueno, yo creo que con dinero se puede hacer todo, otra cosa es la cantidad. Antes un pequeño matiz, el tema de la seguridad de la información. Esto lleva un debate previo y es ¿qué hacemos con esa información? Por ejemplo, en Holanda tienen implantados los medidores inteligentes y por lo tanto tienen registrado históricamente los hábitos de consumo de una familia. Muy bien, está prohibido por ley acceder a esa información, no solo por los ciudadanos que pueden acceder a sus registros de consumo, sino también por las empresas que gestionan esta información. No pueden estudiarla. ¿Por qué? Porque es un caso de violación de la privacidad y no lo tienen solventado todavía. Y esto también es un riesgo, es decir, que seamos conscientes que determinadas informaciones pueden afectar, digamos, a nuestra privacidad, ¿no? Por ejemplo, esta. Y aquí en España este debate no existe. Bueno, otra cosa es ¿dónde está el riesgo? No está en este caso en el medidor inteligente para nosotros, desde SAP, no porque nosotros no hacemos el medidor inteligente, con lo cual estamos desligados, sino porque ese riesgo existe y se llama fraude y ya tiene su política. Es decir, quien ataca un medidor inteligente lo que está haciendo es un fraude, es non-technical losses, le llaman en inglés, ¿no? Y tiene su tratamiento específico. Por ejemplo, el medidor no solamente da datos de consumo, también da datos de irregularidades, aquello, me están tocando, todo esto envía señales, ¿no? Pero bueno, en el sector eléctrico el problema está en las subestaciones. Las subestaciones son estos nodos que no solamente cambian el sentido no cambian el voltaje, sino también cambian el sentido de los circuitos. En estos momentos, el cambio de un sentido del circuito va a una persona y lo cambia manualmente. Tiene una orden y va allí. Si tiene acceso al perímetro por una tarjeta, lo hace. Cuando se hace una Smart Grid, esto es automático, con protocolos de comunicación, con encriptación de datos, etc. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué riesgo hay de que alguien entre en subestaciones y empiece a alterar los circuitos eléctricos, ¿no? La conectividad. Ese es el riesgo y eso se sabe que puede pasar. Es una hipótesis muy grande y eso es un gran tema. Entonces, por ejemplo, es para enfocar el tema que no es solamente el virus, sino que en la realidad es Big Data, todo esto es interoperabilidad, es decir, estamos influyendo desde una red digital el comportamiento de elementos mecánicos, ¿no? Entonces, es por ahí donde están las mayores prioridades. Desde SAP, por ejemplo, nos hemos encontrado que, al margen de la seguridad de desarrollo de productos, tenemos que ofrecer, o nos hemos encontrado que estamos desarrollando un producto que ya existe, que lo que hace es Big Data, análisis de riesgos para infraestructuras. Es decir, cruzar datos de los sensores con patrones, con algoritmos, ¿no? Con datos de otras historias. Por ejemplo, si ponemos el caso de una subestación, pues mira, si una persona tiene la tarjeta, puede acceder a esa localización. Vale, pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene acceso, pero no tiene una orden de trabajo para ir allí? ¿Cómo podemos cruzar esos datos, ¿no? Este tipo de cosas no solamente se puede hacer en sistemas basados en plataformas totalmente integradas de Big Data. Y es por ahí donde se tienen que analizar patrones de riesgos para evitar esa parte del riesgo. La parte del riesgo del software, nosotros creemos mucho en los estándares de IEC. Por ejemplo, me parece que es el 27000 que ya existe y que marca los patrones de gestión de IT y los patrones de seguridad, ¿no? Y ahí nosotros, totalmente alineados con esto, además participamos en esta parte. Y ahora creo que ha salido uno nuevo que ya habla de los sistemas de cloud, que es una de 27015, una cosa así, ¿no? Pero estos estándares ya marcan los niveles y los protocolos de seguridad que hay que hacer, ¿no? Pero hay que verlo en un contexto más grande. Ahí es donde quería aportar algo, ¿no? Sí. El tema de Big Data tiene de fondo el concepto de sociedad de la información
Y bueno, todo el rato prácticamente no han salido las personas. Entiendo que las personas, todo esto está debería estar al servicio de las personas. No estoy seguro que este sea siempre el caso. En cualquier caso, entiendo que Big Data también puede ser un elemento de desigualdad, en el sentido de que si la información es poder, las empresas que tengan acceso a un plus de información, como es el caso de las que van a tener unas grandes bases de datos en Big Data, Google, por ejemplo, sería un modelo, ahí hay detrás todo un problema, no de seguridad en sentido estricto, sino de manipulación o de poder. En cualquier caso, entiendo que las empresas grandes, industriales, ciñéndonos al tema en el que estamos, que tengan una gran cantidad de datos, acabarán siendo mucho más eficientes. De alguna manera aquí el dato sería como el dinero, van capitalizando y finalmente lo que hacen es generar una gran desigualdad entre las empresas que tienen acceso a sistemas retroalimentables que las que se limitan a guardar su dinerito, su información en el cloud. Yo creo que eso también es un elemento importante que puede tensionar el mundo industrial, ¿no? Las que ya pasó con la informática, las que podían informatizarse, las que no, las que podían automatizarse, las que no. Y ahora posiblemente esto sea agravado por el tema de la información, las que pueden tener acceso a grandes cantidades de información e interpretarlas y las que sencillamente no tengan. Sí, yo estoy de acuerdo de que puede haber una cierta desigualdad en la utilización. Las empresas que utilicen adecuadamente o gestionen la información mejor que sus competidores, pero no tiene por qué estar relacionado con el tamaño. Evidentemente, las empresas multinacionales siempre han tenido más información que las pequeñas, y han habido empresas pequeñas que se han sabido mover en el mercado, conociendo un nicho, conociendo información adecuada de su target, por lo que hay una barrera posible en función del tamaño, evidentemente, igual que ante todos los ámbitos, pero la flexibilidad que les aporta una empresa más pequeña, la capacidad de conocimiento, de tratar toda la información alrededor de su foco de negocio, será mayor y mejor para empresas de nicho, por lo que es un tema de abordar ese tipo de proyectos de manera adecuada. Respecto para aprovechar el tema de la seguridad que se ha comentado antes, solo una curiosidad, y es que en Alemania hay un proyecto similar a de la anilla industrial, ¿no?, que es una plataforma de servicios para la industria, y el nombre es muy sugerente, ¿no? Y se llama Virtual for Knox, por lo que solo la manera de expresarlo hacia sus clientes, ¿no?, esto es el Virtual for Knox, por lo que sí que la verdad es que es aspecto clave, sobre todo por el hecho de que en muchos entornos industriales no ha habido una preocupación por la seguridad de la información, básicamente porque no había intercambio de información. Entonces, toda esta cultura de la gestión de la seguridad de la información se ha de incorporar también en planta. Bueno, yo quería hacer un comentario relativo también al hilo este de la seguridad, y es que no solo se debería plantear el debate de la seguridad, que bueno, que en definitiva ya lleva años hablándose, sino yo creo que también habrá un debate acerca de la propiedad de los datos, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, en una industria, una fábrica que tenía sus propios sistemas de automatización y de almacenamiento de datos, nadie discutía que los datos que se generaban ahí eran propiedad de la empresa. Si nos planteamos un escenario en el que parte del sistema de automatización está alojado como servicio en otro proveedor, pues bueno, habrá que ver de quién es la propiedad de esos datos y quién puede sacar partido de ellos, ¿no? Igual en industrias reguladas, como comentaba Miquel, pues una eléctrica lo tiene por ley, y entonces pues es más fácil saber quién sí y quién no. Entonces aquí entiendo que jugará un papel importante los contratos de servicio, los niveles de SLA que digamos que regulen la relación entre cliente y proveedor a nivel de proveer servicios en la nube, pues deberán de incorporar también todo lo que es cláusulas relativas a la propiedad y a qué se puede hacer y qué no con los datos que se generen, y quién va a ser capaz de analizarlos, ¿vale? Y los aspectos más relacionados con la seguridad, hombre, hay aspectos, digamos, legales y tecnológicos, ¿no? Yo creo que la legislación pues irá avanzando a su ritmo, y a nivel tecnológico,
hombre, se va avanzando y en el caso, por ejemplo, que yo puedo hablar por conocer más de la empresa Schneider Electric, pues digamos que toda la plataforma que se ha desarrollado de servicios digitales pues ya lleva embebido todas las políticas de seguridad que ofrece el proveedor de infraestructura, ¿vale? Que en nuestro caso era Microsoft, ¿no? Un poco al estilo que comentaba antes Dani del Virtual for Knox. Y no solo eso, sino a nivel de dispositivos en el borde, ¿no? En el Edge, que se llama, pues ya incorporamos tecnologías de ciberseguridad a nivel, por ejemplo, de automata programable, ¿vale? Para que sea más difícil pues la entrada a través de ataques de ciberseguridad, ¿vale? Sí, un poco también desde nuestra visión, desde el mundo de la I+D, y para dar otra perspectiva al aspecto de la seguridad, evidentemente reforzar el mensaje que los aspectos legales son muy importantes. Os lo voy a ilustrar con un ejemplo. Una vez estuvimos proponiendo la idea de hacer un proyecto de investigación en el ámbito de la seguridad, en este caso pues sector financiero y demás, y el objetivo era utilizar tecnologías, digamos, que podrían caer en el ámbito del Big Data, pero básicamente identificación de patrones anómalos a partir de identificar pues el comportamiento de las personas que se pueden acercar a lo mejor a una oficina bancaria o a través de su Mac, a través de su Mac. Entonces, evidentemente, tuvimos que hacer un asesoramiento legal y al final descartamos este proyecto, que la idea era muy buena, estaba muy bien aceptada pues por el usuario final, pero el impedimento legal, evidentemente, por el uso de unos datos que legalmente no podían usarse como tales, pues abortamos esta idea. Decir también que nosotros desde Eurecat estamos también a punto de empezar una colaboración en el mundo de la seguridad, en el mundo del coche conectado con IDIADA. El objetivo es identificar pues todo lo que podríamos llamar el diseño, el security by design, es decir, poner la seguridad desde un inicio para un caso comprometido como puede ser un coche conectado, y ejemplo que cada vez se va a dar más porque pues cada vez los vehículos llevan muchos más sistemas electrónicos y cada vez la conexión vía internet a estos dispositivos va a ser posible. Yo comentaría solo dos ejemplos o dos casos así un poco extremos sobre este tema de seguridad y cloud, ¿no? El primero es que la empresa que se conoce que es más ciberatacada en el sector eléctrico del mundo es Israel Electric, y por ejemplo se encontró que tenía que implantar los coches eléctricos, por eso viene al caso, y ellos entendían que la gestión de coches eléctricos no iba con su modelo de negocio, que es leer, facturar y cobrar el dinero del consumo, ¿no? Entonces les molestaba mucho pues tener que crear una plataforma de gestión de los postes que recogen los consumos, validar quién es el usuario y luego pasarle un cargo, ¿no? Y entonces descubrieron que había un software que lo permitía hacer en nube, y luego se integraba pues la factura para la facturación regular, ¿no? Implantación les duró pues 3 meses en total y es totalmente seguro, es decir, son muy ciberatacados, pero eso les funciona, ¿no? Y eso les permitió adoptar fácilmente un nuevo modelo de negocio que en este momento pues, era requerido por el gobierno, sin tener que hacer una gran disrupción y sin riesgos, ¿no? Es decir, estos modelos híbridos van en el futuro, ¿no? Luego también está el tema ligado con la privacidad, ¿dónde residen los datos? Porque si yo contrato un sistema cloud, físicamente, ¿dónde están estos datos? Pues nos encontramos, por ejemplo, que una empresa de Sudáfrica quería contratar servicios cloud, pero el proveedor estaba en Kenia y los datos estaban en otro país, o al revés, es decir, me parece que era keniata y los datos estaban en Sudáfrica, y entonces el gobierno no lo autorizó porque los datos estaban en otro país, datos de consumidores, de personas, ¿no? Aunque les garantizara lo que fuera, pero el centro de datos, aunque sea un cloud, tiene que estar sujeto a la misma legislación. Por ejemplo, el marco europeo permite que podamos acceder o ofrecer sistemas cloud en el marco de la Unión Europea. Pero si el sistema está en Marruecos, hay que mirarlo con lupa, el tema, ¿no? Por el contrario, Electricidad del Líbano estaba encantado de que se le ofrecieran sistemas cloud en Europa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el bombardeo se fuera a tomar
se desapareciera todo. Entonces exigía que el sistema estuviera fuera del territorio nacional, ¿no? Es decir, es un mundo muy, muy cambiante. Yo quería decir una cosa. El problema de todo esto es que ley que regule, por ejemplo, Departamento de Justicia, en donde haya un conflicto industrial, no existe en España. O mejor dicho, no está regulado a ningún nivel de ningún país. Quiere decir, tú te encuentras un problema de una patente, te la denuncia una persona y te nombra en un juzgado de número 3 y resulta que allí el juez que te va a atender de tema industrial no tiene ni idea. Y yo creo que es uno de los problemas que a nivel de industrial se tendría que regular. Yo lo digo porque lo he vivido, que me ha durado un juicio 6 años para ganarlo y lo mío me fue porque el juez no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Hasta que después actuaron fiscales especialistas en el tema industrial. Pero estamos hablando de 20 años, por eso, pero que realmente hoy funciona igual. Yo puedo comentar una cosa ligada con esto, ¿no? Es decir, hace 1 año y medio estaba hablando con un colega de una multinacional, que no es Schneider, pero es tipo Schneider, y ellos tienen una gran I+D, y me comentó que ellos habían unas patentes que no las registraban. Y el motivo en Viena. Y el motivo era que la diferencia entre registrarlo en Viena o no era que su producto continuaba siendo exclusivo 6 meses más, antes de que los chinos hicieran una copia. Es decir, es un tema ya no solamente de conocimiento de mercado, sino que es un problema de fondo tremendo, tremendo. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Ya todos estáis convencidos de que estamos en el mejor de los mundos o camino del mejor de los mundos? Ah, perdón. Donde nos controlarán un poco porque, bueno, estaremos un poco controlados, pero el mundo será mucho más feliz. Entonces, bueno, yo en esto de la nube quería hacer una pregunta solo. Cuando habláis de la nube, ¿estáis pensando en nubes corporativas o en nubes abiertas o qué? Porque supongo que... A ver, yo en este sentido creo que cada problema requiere una solución concreta, ¿no? Entonces, la tecnología da la posibilidad de que la nube pueda ser privada o pública o híbrida. Entonces, en función de cuáles sean los requerimientos del cliente y digamos qué riesgos esté dispuesto a asumir o digamos de qué forma se sienta más cómodo, si quiere tener pues el equipo físicamente en sus instalaciones o le da igual que esté remoto o digamos la gestión sea compartida con otro proveedor, pues en esa medida es cuando digamos se elegirá el tipo de solución, ¿vale? Porque la tecnología permite hacer cualquier cosa, como ha comentado antes Miquel. O sea, tú puedes tener como servicio o el software a nivel de aplicaciones, o la plataforma, o la infraestructura. No, solo lo preguntaba porque me llamaba un poco la atención leyendo información. Hay un tema que, sí, bueno, que me sorprendía que cuando se hablaba de la nube, de la oferta, había IBM que ofrecía un estándar maravilloso, Siemens que ofrecía también un estándar maravilloso. Me pregunto un poco qué es lo de verdad o lo que no. Hay una palabra aquí que se llama multitenancy, que es la palabra que utilizamos en este entorno internamente, ¿no? Que es, a ver, cuánto nos cuesta a nosotros mantener un sistema cloud multicliente versus el coste que cobramos, ¿no? Un sistema cloud abierto es café para todos, es decir, una persona le dan un entorno de datos privado, pero la funcionalidad es la misma para todos los clientes que entran en ese cloud, ¿no? Y internamente lo que tenemos que hacer es un sistema que sea multitenancy, que pueda tener todas estas replicaciones en paralelo. Y esto es un reto muy grande en el diseño del software en estos momentos, ¿no? Pero claro, el precio es muy competitivo para las empresas. Otra cosa es que ellos financieramente tengan que hacer un ejercicio y decir, ¿el dinero que yo me gasto en sistemas de información es gasto o es inversión? Si yo voy al mundo cloud, es más barato, pero es gasto, no lo puedo amortizar luego. Cuando yo tengo el software en casa, pues es una inversión y por lo tanto puedo hacer, digamos, temas contables. Si yo tengo un cloud privado,
lo que tengo es un menor coste de mantenimiento, puesto que alguien me hace el hosting, al final es un hosting, no es un cloud al final, y es privado. Y lo que me permite es que ya no tengo eso que tiene en todo el mundo, sino que yo puedo tener cosas mías particulares que nadie más tiene, que me hace muy competitivo, ¿no? Y entonces lo que negocias con ese proveedor es qué te va a dar personal, ¿no? Y entonces es un coste diferente, pero son otros números, es otra dimensión. Cuando hablamos de cloud, hablamos de este cloud estándar para todo el mundo normalmente, ¿no? Que es el reto y lo hace extremadamente atractivo porque las cifras son astronómicamente competitivas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues yo creo que podemos cerrar la mesa. ¿Ya? Entonces, Xavier. Solamente, ya a modo de conclusión, bueno, comentaros de que las presentaciones estarán disponibles en la página del evento, así como pues, la sesión que ha sido grabada en vídeo pues también estará disponible pues, para quien quiera utilizarla o editarla o tomar algún fragmento. Bueno, en primer lugar agradecer a los ponentes su disponibilidad de realizar estas fantásticas presentaciones, por supuesto al Colegio de Ingenieros por esta fantástica sala, Maclé por sponsorizar y a todos ustedes. Gracias por haber venido.